Bienvenidos sean luciferianos del mundo CDA. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovnis, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo mucho misterio. Estamos aquí para el tercer episodio consecutivo y espero que vayan al corriente con los temas pasados, que recién estamos agarrando el vuelo después de mucho tiempo de inactividad. En verdad espero que estén listos, que de aquí en adelante vamos a tener episodios disponibles hasta el final de este año. Y precisamente esta noche analizaremos el caso de Carl Higdon, un petrolero que tuvo un encuentro con un ser espacial de nombre Auso One, y el cual lo invitó a dar una vuelta por el espacio y a su planeta de origen. Recuerden que si quieren conocer todos los detalles, quédense hasta el final. Y si les gustó el tema o algún otro que he traído a este podcast, por favor suscríbanse en YouTube y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, iVoox, Google Podcast, iHeartRadio, y también manténganse al tanto de todas las nuevas noticias en nuestras redes sociales y en mi cuenta personal como @ari_eljagger, que estará apareciendo en este momento en esta zona. También van a poder encontrar todos los links en la descripción de este video o del podcast en donde la estén escuchando. Pero sin más por el momento, comencemos con el episodio 137 de Caballeros del Albedrío. Y bueno, antes de comenzar con el episodio, hay que aclarar que en realidad no hay tanta información específica de la vida de Carl Higdon, solamente la historia que les voy a contar en este momento. Y eso con la advertencia de que hay muchos huecos en la historia, pero haciendo algunas deducciones, podemos saber que Carl nació en 1933 en Rawlins, Wyoming, y al parecer ahí desarrolló toda su vida, que 41 años después sería el lugar en donde le ocurriría la historia más loca de la vida. Se da comienzo el 25 de octubre de 1974. Era un día totalmente cotidiano. Tenía que ir a cubrir su turno en la petrolera local, pero para su sorpresa, uno de sus trabajadores más experimentados se había reportado enfermo. Carl estaba a cargo de la zona de trabajo y no contaba con un gran equipo que fuera suficientemente fuerte y hábil para cumplir con los labores del día, y menos sin la ayuda de su trabajador más experimentado. Así que vio la oportunidad de darles todos el día para poder aprovechar el tiempo en algo más, en vez de estar en la petrolera sin poder avanzar con el trabajo. Y en el caso de Carl, había tomado la decisión de ir de cacería al bosque. Aprovechando la falta de ingresos, era el momento perfecto para llevar a casa una presa. Además de que recientemente había adquirido un rifle de 9 milímetros y deseaba tanto poder probarlo. Así que se dirigió al McCarthy Canyon Ranch, que al menos con la información actual del lugar nos indica que tiene una extensión aproximada de unos 9.000 acres. Serían aproximadamente unas 3.819 hectáreas y que están divididas entre algunos propietarios y algunas zonas que aún se mantienen en venta, pero sin lugar a dudas es un lugar propicio para albergar actividades ganaderas y de caza, cualidad que llamó la atención de Carl, que se vio reafirmada por unos campistas que encontró varados en la carretera. Como buen samaritano, ofreció su ayuda, la cual aceptaron sin ningún problema. Y en medio de la charla, Carl les mencionó que estaba a punto de ir al McCarthy Canyon en busca de algún alce para llevarle la cena a su familia. Afortunadamente, los campistas le dieron la ubicación de una sección en el bosque en la que había una gran cantidad de alces y venados que podría cazar sin ningún problema. Emocionado con esta información, terminó de ayudar a los campistas y continuó con su viaje, hasta que aproximadamente a las 4 de la tarde llegó a una enorme colina, estacionó la troca y comenzó a explorar con dificultad, ya que había nieve por todos lados. Por una extraña casualidad, se encontró con un viejo amigo de nombre Gary Eaton, con el cual compartió una taza de café mientras cargaban el rifle 9 milímetros con el fin de disparar en cualquier momento.
No tuvieron que esperar mucho, pues detrás de una colina detectaron a una manada conformada por 5 alces de hermosa cornamenta. Aprovechando el momento y antes de que pudieran escapar, Carl levantó el rifle, apuntó y jaló el gatillo. Lo extraño es que tan solo a un segundo de que jalara el gatillo, esperaría un enorme estruendo por la detonación de la bala, pero no fue así. Algo completamente extraño, ya que el arma no tenía algún aditamento como un silenciador, además de que el arma no provocó el famoso culetazo o el impulso de retroceso que genera el arma al ser detonada. Y para añadir más misterio, al momento en el que la bala salió por el cañón, Carl jura todo el ambiente y el tiempo era como si se hubiera detenido, pues la bala parecía ir en cámara lenta y solo pudo avanzar unos 50 pies o unos 15 metros antes de que se frenara en seco y se hundiera en el fondo de la nieve. Básicamente como lo que se ve en la película de Matrix cuando las balas empiezan a ir en cámara lenta. Obviamente esta situación desconcertó a Carl, que se adentró en el bosque hasta llegar al punto en donde la bala se había detenido. Al recogerla, notó un gran daño como si lo hubieran cortado o se hubiera impactado con algún objeto de gran dureza, aunque solo parecía que tenía una parte del casquillo. En realidad, la bala estaba completamente compactada. Aunque no encontró una explicación para eso, guardó el casquillo en su bolsillo e intentó regresar por el mismo lugar. Pero a tan solo dar un par de pasos, escuchó que el silencio del bosque se rompió por el sonar de unos pasos y ramas quebrándose. Tan pronto identificó el origen, se dio cuenta de que era una figura similar a la de los seres humanos que se acercaba a él. De inmediato, su corazón se aceleró a 1000 por hora y su cuerpo parecía debilitarse, ya que sus piernas le temblaban demasiado, que sabía perfectamente que algo malo estaba a punto de suceder. Pero no podía dimensionar el tamaño de la situación. Tan pronto el ser se acercó a Carl, pudo ver por completo su aspecto. Estaba un uniforme en color negro y de un material bastante elástico. Encima de él portaba un arnés en el pecho. Podría ser similar a las pecheras que utilizan los policías para portar sus armas. Y alrededor de su cintura tenía un cinturón con una enorme estrella de 6 puntas de color amarillo. Parecía que incluía el nombre de la criatura o al menos un sello distintivo. En realidad no pudo reconocer en ese momento. Su aspecto físico no era tan diferente de su estrafalario atuendo, ya que era una criatura que medía alrededor de 1,80 o 1,90 dependiendo las fuentes, y con unas extremidades súper largas y estiradas, en el caso de sus piernas, pero sus brazos eran un tanto distintos, ya que solo tenía una mano, entre comillas, ya que esta tenía la forma de una punta, algo muy similar a un rotomartillo o una broca para perforar la tierra. Y por si fuera poco, piel era de color amarillo intenso, algo muy similar a un paciente con hepatitis avanzada. Pero tranquilos, porque si el color de piel no era suficiente para llamar su atención, solo era necesario comenzar a analizar su rostro, ya que no tenía una mandíbula aparente, lo que simulaba que su cara se unificaba con su cuello. Algo muy similar a lo que podría ser el aspecto del gobernador de Morelos, alias el jorobado de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, solo que él sí tenía una mandíbula. Además de eso, su boca era muy delgada y muy poco pronunciada, que hacía resaltar sus enormes 6 dientes que brotaban de su boca, 3 dientes en la parte de arriba y 3 en la de abajo. Sus ojos eran muy pequeños y nada especiales en comparación con el resto de su apariencia, ya que su cabello era muy grueso, parecía estar peinado en pequeñas puntas que brotaban de toda su cabeza, muy al estilo punk, que eran acompañados por un par de antenas que salían de su frente y que se movían en ocasiones y en todas direcciones. Todos estos detalles fueron observados con bastante rapidez por Carl, que en realidad seguía choqueado por la presencia y el acercamiento de esta criatura, que tan pronto estuvo a su lado, se limitó a preguntarle: ¿Cómo estás? Carl, obviamente por inercia, respondió que todo estaba bien, que no pasaba nada. De inmediato, la criatura hizo un movimiento muy rápido con su mano y de la nada apareció un pequeño sobre que parecía estar hecho de un celofán transparente y que en su interior contenía 4 pastillas comunes y corrientes. La criatura le mencionó que le servían como vitaminas, ya que al tomarte una
podías pasar hasta 4 días sin comer y manteniendo tu salud bastante estable. Sin pensarlo 2 veces, como adicto a los chochos, Carl se metió una de las pastillas a la boca, mientras las otras 3 las guardó en su bolsillo. Mientras Carl se ponía la chocha de su vida, con pastillas de un extraterrestre en medio del bosque, lo último que recuerda es comenzar a perder el conocimiento, mientras su esposa comenzó a preocuparse, ya que habían pasado un buen tiempo y no tenía noticias de él. Al parecer ya había pasado la hora de salida del trabajo y aún no llegaba a casa, así que llamó a 2 amigos del matrimonio y que trabajaban con Carl en la petrolera, y que serían conocidos como Marilyn y Don James. Tan pronto contestaron la llamada, le contaron que se había tomado el día por la falta de varios trabajadores, pero que Carl había mencionado que iría al bosque a cazar un alce para la cena, así que le incitaron a que guardara la calma, ya que seguro esa era la razón del por qué demoraba tanto. Aún con la presión, decidió creer en las palabras de sus amigos, hasta el paso de unas horas que volvió a llamarlos, pero con más desesperación, ya que habían pasado varias horas y aún no tenía noticias sobre Carl. Sus amigos le pidieron calma, ya que sería normal que Carl demorara más tiempo, si es que acaso había tenido suerte y había logrado matar a un alce. Pero ni con esto fue suficiente para que al paso de unas horas su esposa terminara llamando a las autoridades para reportar la desaparición de Carl, que fue atendida inmediatamente por el alguacil de la localidad, que crearon equipos de búsqueda para tratar de contactar con su esposo. Paso de las horas, Carl volvió a retomar conciencia y se dio cuenta de que estaba al interior de una nave que flotaba en el cielo. Debido a que recién se estaba despertando, el ser con antenas lo miró fijamente y le hizo una seña de despedida, mientras que Carl descendía de la nave para ser colocado en un acantilado rocoso, que no pudo soportar su peso y que tan pronto tuvo los 2 pies en el suelo, se terminó rompiendo y provocando una caída de 2 metros, recibiendo fuertes golpes en la cabeza, brazos, hombros, costillas y piernas. De pronto retomó la conciencia, notó que su camioneta estaba estacionada a unas 5 millas de distancia de donde lo había dejado el ser con antenas. No era la mejor situación, pues el dolor de la caída lo obligó a arrastrarse por un camino repleto de nieve hasta que llegó a su camioneta y escuchó que en su radio de comunicación había una voz femenina que intentaba comunicarse con Carl. Sin pensarlo, tomó el micrófono y pidió ayuda inmediatamente, pues tenía bastante dolor y se estaba congelando. Aunque intentaron ubicarlo rápidamente con sus coordenadas, la verdad es que Carl desconocía esa información, y lo único que pudo mencionarles es que cerca del lugar donde estaba estacionada la camioneta había un gran letrero que decía North National Forest, dato que no sería de gran ayuda, ya que el lugar era demasiado grande y había letreros con la misma indicación por todos lados. Así que mientras tanto, la única esperanza que tenía Carl era que los equipos de rescate llegaran pronto, cosa que no fue tan sencilla. El principal grupo, que era comandado por el alguacil de la localidad, se adentró durante varias millas al interior del bosque, mientras que Marjorie, la esposa de Carl, se quedaba en un lugar seguro en compañía de sus 2 amigos, Don y Marilyn. Comenzaron a reportar el avistamiento de varias luces de colores verdes, blancas y rojas que parpadeaban en el cielo y merodeaban la zona del bosque, suceso que no fue reportado de inmediato, ya que dedujeron que se trataba de algunos reflejos del sol, ya que pensaron que estaba a punto de amanecer. Pero este es un dato bastante dudoso por la siguiente información de la historia, ya que tras varias horas de búsqueda e intentando rastrear la camioneta de Carl, la tarea se hizo casi imposible, pues la zona en donde había decidido cazar no era de tan fácil acceso para los vehículos, por lo que tuvieron que tener cuidado con los caminos congelados y la falta de combustible, hasta aproximadamente las 12 de la noche, en la que pudieron encontrar su camioneta atorada en un camino repleto de lodo con nieve, pero al menos el tripulante Carl aún estaba con vida a pesar del estado de hipotermia por las bajas temperaturas. Es por esto que les digo que la información de los amigos puede resultar bastante dudosa, casi falsa, ya que ellos mencionaron que creyeron que estas luces que parpadeaban en el cielo se trataban de posibles reflejos del sol, pues ya estaba a punto de amanecer.
cuando en realidad la hora en la que comenzó la búsqueda eran pasadas a las 10 de la noche y cuando encontraron a Carl apenas era la medianoche. Entonces esa explicación como que no concuerda del todo. Pero continuemos, porque esta historia se pone más rara aún, ya que al momento de que llegaron los rescatistas se dieron cuenta de que la zona en donde estaba la camioneta era completamente inestable y no había una manera lógica de cómo poder haber llegado ahí, pues no había algún camino visible. Además de que su camioneta no tenía la potencia suficiente para poder llegar hasta una zona tan inclinada como en la que estaba. Incluso las autoridades tuvieron que tomar el camino a pie para buscar el vehículo, ya que sus autos los habían dejado en una zona alejada por el mismo tema de la potencia y el camino tan peligroso. Una vez que estuvieron frente al vehículo, notaron que el lodo poco a poco se iba devorando la defensa de la camioneta y para poder arrastrarla tendrían que ocupar algo más que fuerza humana. Aunque hubieran querido jalarla con sus vehículos, la sonda no se los iba a permitir y tuvieron que jalarlo de manera aérea para encontrarse con Carl Higdon hecho bolita en el interior del auto y repitiendo una y otra vez lo siguiente: Se llevaron a mis alzas, se los llevaron. Aunque no tenía idea de lo que estaba hablando, los policías lo pusieron en resguardo en una de las patrullas mientras se le pasaba el shock. Sin embargo, su comportamiento era demasiado robótico o vampírico, ya que después de que una patrulla encendiera sus luces y lo alumbrara, Carl comenzó a gritar desesperadamente, ya que la luz parecía lastimarle en todo el cuerpo, algo bastante similar a lo que le sucede a los pacientes con fotofobia o miedo a la luz. Y aunque de primer momento esta situación tomó por sorpresa a todos los policías, que desenfundaron sus armas a la mínima provocación, afortunadamente su esposa Marjorie se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo a Carl y les pidió a todos que apagaran sus luces para que dejara de gritar. Tomando en cuenta todos estos síntomas, Marjorie tomó la decisión de pedir apoyo a uno de sus amigos para que lo llevaran de inmediato al Carmon County Memorial Hospital, y lo recibieron de urgencia, ya que los médicos y enfermeros del lugar estaban sumamente impactados con el estado de los ojos de Carl, que parecían estar completamente rojos, como si se hubiera chingado unos 50 porritos seguidos o tuviera derrames oculares o una infección bastante severa. Además de que tenía fuertes contusiones en todo el cuerpo por la enorme caída que había sufrido, así que lo mantuvieron en observación durante toda la noche y gran parte del siguiente día, con el fin de estar pendientes a su salud y en espera de varios exámenes médicos que realizaron para conocer el verdadero motivo de su estado físico, entre ellos un análisis de sangre que fue bastante raro para los médicos, ya que aseguraba que con el frío y el accidente que había sufrido podría haber indicios de algo más, pero no fue así. Todo salió perfectamente. Era un hombre saludable que estaba completamente lleno de diferentes vitaminas y nutrientes. Recuerden muy bien cuál era el uso de las supuestas tachas espaciales. Esto fue completamente confuso para los médicos, pues durante décadas habían atendido a Carl por problemas de piedras en los riñones y un contagio de tuberculosis que había tenido casi iniciando la década de los 60, lo cual era aún más extraño, ya que en su expediente de hospital aún tenían los rayos X que le realizaron por la tuberculosis, demostrando que las lesiones provocadas ya no estaban, habían desaparecido por completo. Otro detalle interesante es que a pesar de que su intestino estaba trabajando bastante bien, Carl no tuvo hambre hasta un par de días después. Y recordemos que Uso One le mencionó que si se tomaba una, era muy probable que no iba a tener hambre durante días y su salud iba a estar perfectamente. Y durante todo este tiempo en el que estuvo internado en el hospital, varios oficiales habían estado yendo a buscarlo para que les contara más detalle que había terminado en aquella zona del bosque, pero para su suerte y la de su familia, decía que había perdido la memoria, al menos por algunas horas, ya que no recordaba lo ocurrido en el bosque, pero sabía el por qué estaba ahí, quería cazar un alce. Sin embargo, la situación cambió tan pronto llegó de visita su única hija, ya que todos los recuerdos comenzaron a llegar de inmediato, contando a detalle que había tenido un encuentro muy extraño con un ser amarillo y con antenas y se había presentado como Auso One, aunque para el momento en el que fue dado de alta del hospital ya habían hecho pública la noticia de su caso, indicando
que el principal motivo de su desaparición era a causa de un secuestro, ya que no podían creer la historia tan maravillosa del extraterrestre con antenas. Pero su familia salió a defender su honor, ya que toda su vida se había comportado como un hombre honorable y era imposible que inventara tal historia para obtener atención de los medios. O eso es lo que dicen, pero al final de cuentas, la historia ya había sido dispersada por todo el mundo. Y desde entonces, varios curiosos e investigadores del campo ufológico intentaron obtener nueva información y las pruebas más contundentes fueron encontradas por sus allegados, ya que durante el tiempo en el que Carl estuvo internado en el hospital, Marjorie recibió las pertenencias de su esposo y entre todas ellas estaba su abrigo, en donde había guardado la bala que se había detenido en el aire y sin motivo. Así que cuando Carl estuvo en mejores condiciones, recibió esta evidencia de su esposa. Podría ser una de las pruebas para poder respaldar su historia. Así que la llevó inmediatamente a la comisaría para que fuera analizada por el departamento de balística. Curiosamente, las autoridades recibieron la evidencia sin ninguna pregunta y le aplicaron las pruebas de carbono y siendo analizada microscópicamente, en donde notaron que la bala en realidad no había detonado, sino que había sido aplastada, algo que sería imposible si se intentara con un martillo o al menos que se haya estrenado con una superficie increíblemente fuerte. Debido al lugar en donde se encontraba, pudo haber golpeado el tronco de un árbol o una roca de gran tamaño. De lo contrario, sería prácticamente imposible que algún otro objeto dentro de la zona en donde estaba Carl hubiera provocado ese daño en el casquillo. Esta información llamó la atención del Aerial Phenomenal Research Organization, o en siglas APRO, una asociación civil activa desde los años 50 que está interesada en la investigación de los ovnis, contando con una gran cantidad de especialistas e investigadores y que por si fuera poco han tenido una gran participación en otros casos de interés, como el de Travis Walton o en algunos casos del proyecto Blue Book, cuales los dos están completamente disponibles en el canal para que puedan revisarlos. Y es por eso que contando con las evidencias proporcionadas por Carl y basándose en su historia, decidieron retomar la investigación hasta que las enormes capas de nieve se derritieran y pudieran encontrar alguna otra evidencia en el lugar, en especial algún fragmento o trozo de bala que haya quedado en el lugar. Pero este plan no sirvió de mucho porque no se encontraron grandes pistas de relevancia, razón por la que el 29 de octubre de 1974 el periódico local Bowling's Daily publicó una nota entera con todos los detalles del caso de Carl y dando una actualización de las últimas evidencias encontradas. Aumentó el interés por la historia, así que muchos investigadores propusieron someter a Carl a diversas sesiones de regresión con el fin de que pudiera recuperar todos los recuerdos del tiempo en el que estuvo perdido. Al fin, esta sería la opción más rápida para conocer si Carl había estado mintiendo todo este tiempo. Pero sin temor alguno, Carl aceptó estas sesiones, dando comienzo con la primera cita que tuvo lugar el 2 de noviembre del 74, que fue dirigida por el Dr. Earl Leo Spring de la Universidad de Wyoming, que tuvo una duración aproximada de unas 4 horas, en donde el Dr. Leos intentó hipnotizarlo a través de un péndulo, pero en realidad no tuvo mucho éxito, ya que no pudo acceder a ningún recuerdo. Pero en vez de tachar este experimento como fallido, decidió prepararse con otras técnicas de hipnotismo y citó a Carl 2 semanas después para poder volverle a aplicar la terapia. Fue para el 17 de noviembre que tras varias horas de trabajo por fin pudo tener acceso a todos sus recuerdos. Y más o menos esta es la historia que Carl nos contó. Así que prepárense mis luciferianos, porque el último punto de la historia que recuerda fue a partir de que se tomó la tacha alienígena que le había invitado el ictericio compañero del bosque. Después de tragar la pastilla, pasaron unos segundos para que el ser se presentara como Auso One, un ser de otra galaxia y que se encontraba de paseo, digamos entre comillas, en este planeta. Carl de inmediato notó que a las espaldas de Auso se encontraba una pequeña y transparente caja que a lo mucho llegaba a medir unos 2 metros de ancho por 1,5 metros de alto y 1,30 de ancho. Esto llamó la atención de Carl y Auso lo notó de inmediato, así que lo invitó a subir. Carl mencionó que a pesar de tener mucho miedo, parecía que no tenía muchas opciones, así que terminó aceptando y de inmediato lo teletransportó a la caja transparente. Así lo menciona él, debido
a que no supo el momento exacto en el que había subido a la caja. Solo cerró los ojos y al abrirlos ya estaba dentro de ella. Aparentemente lo habían sentado en una silla en donde llevaban sujetos los pies y las manos, lo cual ya pareció muy extraño. Si de por sí que un humano te amarre los pies y las manos ya es algo de temer, imagínense el terror que debió de haber sentido este sujeto al ser dominado por un extraterrestre que además lo llevaba montado en una nave. Obviamente la situación le provocó un enorme ataque de ansiedad que sintió. Pudo controlarlo muy bien debido al uso de la tacha alien que le había dado a Uso, pero la calma no duró demasiado, ya que al intentar forcejear con los agarres de sus manos, volteó su cabeza violentamente y de reojo alcanzó a ver que en la parte trasera de su asiento llevaban consigo a la manada de alces que había intentado matar, lo cual sacó de onda a Carl. Continuó forcejeando con violencia, así que para que le bajara 2 rayitas a su intensidad, hicieron acto de presencia otros seres igualitos a Uso, que le colocaron un enorme casco en la cabeza y en el centro tenía un alambre de un buen tamaño. Al mismo tiempo notó que Uso se acercaba a una caja que estaba en la parte delantera de la caja-nave y con un simple movimiento de su mano broca logró que ésta se encendiera y le diera la altura a la caja. Rápidamente Carl notó que ya se estaban moviendo por el aire y en dirección hacia su camioneta, que a Uso hizo desaparecer con un simple movimiento de mano. Obvio, este efecto provocó que Carl se sorprendiera demasiado, pero más tardó en procesar estas imágenes que el tiempo en el que tardó en darse cuenta de que su alrededor estaba completamente oscuro y a lo lejos solo distinguió una esfera de un hermoso color azul que era el planeta Tierra. Después de un largo rato, recuerda que la nave comenzó a descender en una ubicación completamente desconocida. No podía reconocer nada a su alrededor y solo pudo notar una enorme torre que en la parte superior tenía un techo movible lleno completamente de luces que daban vueltas a gran velocidad. Pronto la nave se detuvo. Carl no pudo contener el llanto, el malestar que le provocaban las luces del lugar. Sin pensarlo 2 veces, se atrevió a pedirles a los ETs que apagaran las luces. Sin embargo, uno de ellos se acercó y le dijo: No seas un llorón, que nosotros tenemos el mismo problema con la luz que tienen en su planeta. Lo cual abre la puerta o la explicación al por qué utilizaban ese tipo de trajes tan plegables a su piel y de color negro. Pero no estamos diciendo que sea esta la verdad, sino una posibilidad. Continuemos. Que luego de que las entidades biológicas le dijeran culo, rápidamente notó la presencia de 5 seres humanos que estaban en la torre y tenían una conversación bastante común. Eran 2 niñas de unos 11 años aproximadamente, o incluso un poco más grandes, una pareja de adolescentes que apenas alcanzaban los 18 y un hombre adulto de unos 50 años a primera vista. A pesar de que no se encontraban a gran distancia, el grupo de personas parecía no estar impresionados con la presencia de otro ser humano, motivo por el que Carl intentó averiguar algo con Auso One. Pero antes de que pudiera formular su pregunta, Auso desvió la conversación sobre el lugar en el que habían aterrizado, que se trataba de un planeta sin nombre, o al menos no se lo mencionaron a él, y que se encontraba a unas 163,000 millas luz. Aunque intentó hacer la conversión en distancia, tampoco tenía idea de cómo se medían las distancias espaciales. Así, no tenía mucho sentido llegar a una conclusión, y lo dejó pasar. De inmediato, Auso le pidió que lo acompañara a una torre en donde había un gran elevador deslumbrante. Curiosamente, mientras se acercaban al lugar, Carl notó que en ningún momento caminaron, más bien iban flotando a unas cuantas pulgadas del piso. Aunque esto llamó la atención de Carl, Auso intentó distraerlo, mencionando que en su planeta no existían peces o algo similar, y eso era un aspecto que les atraía de la Tierra y por la cual la visitaban constantemente. Inesperadamente apareció una cápsula de cristal con un montón de luces que comenzaron a escanearlo muy detenidamente y por alrededor de unos 5 minutos. A pesar de que no entendía qué pasaba, no se resistió ni un poco, pues no le estaban haciendo ningún daño. Tras pasar el tiempo necesario del escaneo, Auso se acercó a Carl y le mencionó que desafortunadamente su cuerpo no era apto y no tenía las características que buscaban para cumplir su propósito, razón por la que tendrían que regresarlo a la Tierra. Y a pesar de que nunca le mencionaron cuál era este supuesto propósito, siempre creyó que se trataba de un proyecto de reproducción.
a algo muy similar a lo que pasó en el caso de Villas-Boas o incluso en el de David Huggins, que también ya están disponibles en el canal. De inmediato, Auso le evitó a Carl para transportarlo a la nave-caja en la que habían llegado, dando un gran alivio a Carl. Estaba seguro de que regresaría a casa junto a su familia. De inmediato, Auso le evitó su rifle y se lo entregó mientras le decía que a pesar de que tuviera un objeto interesante que le gustaría quedarse para analizar, esto iba en contra de las reglas, ya que no podía quedarse con alguna evidencia del ser humano y viceversa. Carl no podía quedarse con ninguna prueba de su encuentro alienígena, así que le quitó las pastillas multivitamínicas que llevaba en el abrigo. De nueva cuenta, con un movimiento de mano, la nave se puso en movimiento y en un par de segundos se encontró con el negro infinito del espacio. No tardó otro par de segundos en estar de nueva cuenta en el planeta Tierra, momento en donde recobró la conciencia y lo estaban bajando de la nave para dejarlo en el barranco a unas millas de su camioneta. Una vez teniendo toda esta historia, el Dr. Springer dictaminó que no había fallas en su historia y no había estado mintiendo con su encuentro. Opinión que atrajo la atención de más especialistas que también querían dar su veredicto sobre el caso. Así que la PSE o la Psychological Evaluation Stress envió a uno de sus mejores psicólogos a realizar un examen de polígrafo en septiembre de 1978 dirigido por el Dr. Greenberg y su asistente Sidney Walter, que llevaron a cabo un intenso cuestionamiento hacia Carl, que no titubeó un poco al contarle su historia, incluso añadiendo algunos detalles extras sobre los días posteriores a su primera regresión, en donde aseguró que no se sentía a salvo cuando salía de casa, ya que comenzó a ver varias luces de color verde en el cielo que parecía que lo seguían muy de cerca, casi vigilándolo. Aunque no había una prueba certera sobre todas las historias, los doctores aseguraron que era imposible que estuviera mintiendo, pues era muy extraño que pudieran confundir al polígrafo. Pero esto es un paréntesis muy enorme porque sí hay casos en los que sí se ha logrado burlar al polígrafo, incluso hay muchas técnicas que se enseñan para poder controlar los nervios y las pulsaciones para que no sean identificables en un examen de este tipo. Pero realmente esta es toda la información acerca de la historia, ya que no hay mucha información que digamos real sobre lo que pasó con esta persona. Que a lo mucho que se tiene conocimiento es que años después, su esposa Marjorie realizó un libro, o mejor dicho, un folleto extendido en donde se intentaba relatar la historia de Carl, pues dicho libro solo contiene unas 68 páginas, en donde en realidad se escribe un párrafo por hoja. Entonces es como si fuera un cuento infantil, solo que muy mal realizado y omitiendo los detalles más importantes y los nombres de los involucrados, lo que termina siendo bastante confuso y no le da mucha credibilidad a esta historia. Pero bueno, a pesar de que sea una historia bastante interesante por este supuesto encuentro y la descripción del ser que para nada es normal o común con otras historias que hemos analizado, en donde se hablan de supuestos seres grises de tamaño pequeño, incluso más grandes, o en el que se mencionan a seres muy similares a los seres humanos, del mismo aspecto, solamente con otro tipo de piel o con otro tipo de cabello. Pues en realidad nunca se había mencionado a un ser que fuera amarillo y con antenas. Cabe decir que se han nombrado a seres insectoides, pero los insectos que dicen ser extraterrestres son bastante similares a otros insectos que tenemos en la Tierra. Características muy similares y que no son sacadas de la imaginación, como en este caso, en el que hablamos de un punk ictericio con dientes bastante grandes y sin mandíbula. Una descripción que podría encajar perfectamente con un personaje de Star Wars o de Star Trek fácilmente, pero que en este caso le tocó a Carl Higdon ponérselo en medio del bosque y que se lo llevara a dar una vuelta espacial. Al final de cuentas, no se menciona mucho sobre la credibilidad que tuvo después de eso y qué fue lo que sucedió después con él, pero al final de cuentas termina siendo una historia totalmente increíble. Y pues nada, esto ha sido todo por el episodio de esta noche, que espero que lo hayan disfrutado y que espero que me vayan a dar sus opiniones en los comentarios de este video o del podcast, que también ahí hay preguntas en Spotify que pueden ir a responder para que podamos tener una mejor interacción con el público y sepamos qué es lo que opinan sobre estos temas, que es lo más importante.
Me les encargo que si tienen alguna recomendación, alguna historia terrorífica quieran compartir con este programa para que las podamos estar leyendo en los próximos episodios, pues pásenla a dejar para que vayamos creando de nuevo esta comunidad que hemos abandonado un poquito. Pero bueno, ese es un trabajo que les dejo enteramente a ustedes, que voy a estar bastante pendiente por si llegan a querer contactar conmigo o querer hablar un poquito más sobre estos temas. Pero bueno, ustedes ya lo saben. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales de este podcast y también la mía. De hecho, están los links en la descripción del programa para que no haya ningún pierde y puedan ir directo a nuestras cuentas oficiales. Sin más que decir, solamente me queda recordarles que mi nombre ha sido Bel y que nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso aquí en Caballeros del Albedrío. Sí.